analizando en el Perú y vamos a cerrar con las últimas reflexiones. Es tan difícil, Gabriela, hacer física cuántica en 11 minutos, ¿sabes? No, creo que les quería comentar que justo hace poco estuve en un evento conversando de todos estos temas horrorosos que uno no encuentra solución, y me hicieron la pregunta de si tuviera el poder absoluto, ¿qué reforma política haría para fortalecer la democracia? Y me resultó muy chocante, porque la democracia, si hay algo que busca, es que no haya poder absoluto, ¿no? Entonces, hay una contradicción enorme en tan solo plantearnos esa idea de que la solución vendría de poder tomar el poder y hacer las cosas a una manera, porque efectivamente no hay una respuesta unívoca. Pero además porque el proceso es la democracia. La democracia no es el destino, ¿no? Es la metodología imperfecta y a veces que ni siquiera es encontrable en la realidad que hemos creado para poder llegar a un destino que es la convivencia pacífica y el autogobierno, ¿no? Y además no se me ocurre quién con poder absoluto tendría algún incentivo para cambiar las cosas, ¿no? O sea, justamente no hay ni incentivos para cambiar las cosas ni capacidad de arreglarlas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, y al que esa pregunta se plantee aún, con lo arraigada que está la idea de que el autoritarismo es la solución, de que el que se me dé el poder a mí, que yo sí soy bueno, insisto, que yo sí sé, sería la solución, ¿no? Y simplemente para cerrar y para compartirles, por eso es que apostamos nosotros desde Recambio por la construcción de espacios de formación política plurales, diversos, multipartidarios, intergeneracionales incluso, porque la pregunta de cómo se hace política en democracia no tiene una respuesta y necesita espacios que nos reconozcan a todos siendo diferentes en la construcción de esa respuesta. Sí, perfecto. Max, además Gabriela me inspiró Erich Fromm. O sea, lo que tú dices tiene sentido cuando sabemos qué hacer con la libertad, pero pasa que no todos sabemos qué hacer con la libertad y entonces nos gusta que nos digan qué hacer y por eso nos gusta ser autoritarios. ¿Qué reflexión final, Max? Cuando hablaba Gabriela del poder absoluto, recordé a un gran historiador inglés de la nobleza católica inglesa, que la hay, ¿no? Pese al protestantismo y la Iglesia de Inglaterra, Lord Acton. Lord Acton renunció al catolicismo en el momento en que se dio la norma, el dogma de la infalibilidad del Papa. Y dijo, si el poder corrompe, y suele corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la idea de un poder absoluto para realizar cambios es gravísima. Crea lo que llamamos los psiquiatras el síndrome de la hubris. La hubris en el sentido clásico de los griegos, esa soberbia infinita que te hace transgredir cualquier límite y hacer lo que tú crees que vale la pena. Yo estoy de acuerdo con Miguel cuando creemos en la verdad. El problema es que también hay que dudar de lo que creemos que es la verdad. Al menos en mi manera de pensar. Hay muchas personas que tienen un profundo credo y las respeto. Yo tengo una profunda duda y espero que también se respete, ¿no es cierto? Entonces creo que hay temas complejísimos. Sin poder no puedes realizar nada. Te quedas absolutamente paralizado. Pero con el poder absoluto hay el riesgo de que tú realices lo que tú crees que vale la pena hacer, porque crees que lo que tú crees vale la pena. Así es. Carmen. Bueno, yo lo que pienso, y un poco en la misma línea, pero lo que se viene para la humanidad, ¿no? Yo creo que el desafío del siglo XXI va por la sobrevivencia de la especie, ¿no? Entonces estamos realmente ante una encrucijada mundial y en nuestro caso nacional, pero que pasa ¿por qué? Por la lucha contra el cambio climático brutal, ¿no? Que pasa por la lucha de tener los suficientes recursos para comer. O sea, esas van a ser las grandes discusiones del futuro, el agua. Ahora nomás. Ahora, bueno, pero te digo el agua, y bueno, ahora y en el futuro, ¿no? Entonces,
la inteligencia artificial. O sea, si se produce una nueva división global del trabajo, como diría Marx, para el siglo XIX, ¿qué le quedan a sociedades sin instituciones, sociedades sin educación básica? Ser los nuevos esclavos probablemente de la sociedad robótica, ¿no? Entonces yo pienso que, y acá termino, la urgencia de los tiempos, la urgencia de lo que estamos viviendo, el cambio de era planetaria, que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, la necesidad de sobrevivir como especie, la necesidad de sobrevivir como República del Perú, nos obliga a tomar ciertas decisiones. Y muchas veces estas decisiones drásticas se toman en momentos como el que estamos viviendo. Así es. Tus últimas reflexiones, Miguel. Bueno, yo estoy en desacuerdo con todos. Es para darle emoción, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo. A mí sí me parece que sería en un país tan desestructurado, hay que estructurarlo. Y no sé si es la única manera, pero para estructurarlo hay que tener poder. Por ejemplo, en este momento todos estoy seguro que se hace una encuesta y todo el mundo va a decir, sobran leyes en el Perú. Hay miles de leyes que hay que bochar, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Oye, ese tema que se está hablando de la regionalización. Oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa un poquito como más firme, de decir, se va a hacer esto. Si alguien, en fin, o sea, tener poder. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en el que el poder absoluto no. Pero si a mí me hablan de dictador, lo que pasa es que hay dos tipos de dictadores. El dictador que busca lo bueno y el dictador que busca lo malo. Si yo estoy pensando en un dictador que busca lo bueno y cuando, ¿sabes cómo se nota eso? Que cuando ya pone las cosas en su sitio se va. Ese es para mí el dictador que yo pienso que debería haber. Ahora, claro, si es un dictador que cuando empiezan a arreglarse las cosas se afianza en el poder, ahí de ninguna manera. Más que nada sería un reformador ese, ¿no? O sea, más que un dictador, un reformador. Llámale como quieras, pero que tiene que tener poder. Eso es lo que quiero decir. O sea, no puede ser, bueno, ya pues vamos a votar y seguimos votando y vamos votando. Oye, no, aquí sobran 10.000 leyes, fuera. Creo que la democracia no, y la idea de poder absoluto, de poder compartido, acordado, que defiende la democracia, no se contradice con la idea del ejercicio de poder firme. Así es Simplemente diferente. que es un ejercicio con balances, con separación de poderes, con capacidad de rectificar y sobre todo con conciencia de que esa definición de el dictador bueno y el dictador malo, ¿quién la puede decir? Y justamente ante la incapacidad, creo, de poder definir esa bondad o maldad per se de las personas o de los planes, es que tenemos que confiar en la construcción social y en el acuerdo, que es además un acuerdo en el tiempo, que por suerte esperemos para responder los retos de los que hablaba Carmen, enmienda. Y la democracia funciona por la capacidad de enmienda, por la capacidad de rectificar y creo que el momento en el que estamos como país y como planeta nos pone ante la urgencia de corregir, retroceder y arreglar varias de las instituciones, poderes, prácticas tóxicas, dañinas, que tienen que ser erradicadas, ¿no? Sí, y el cachito final, Max, No, que ha hablado del diálogo, me quedé que solamente tenemos un pensando en lo minuto. que dijo Miguel y me pregunto, ¿Oliverio Cromwell fue un dictador bueno? Me imagino que para los protestantes fue un dictador maravilloso. No sé si para los católicos, ¿no es cierto? Pensando en dictadores buenos y malos. ¿Qué ejemplos de dictadores buenos tenemos? Yo no los conozco. Y otro punto que yo creo que es importante es que esta nueva era le obliga a la especie humana a vivir en incertidumbre, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío, o sea, seguir construyendo en la incertidumbre, pero apostar por una democracia en la que todos vamos a poder conversar, ¿no? Entonces, esa incertidumbre te va a llevar a que, como muy bien lo dijo Gabriela, la democracia es un proceso. La democracia es un camino, pero básicamente tienes que saber que ese es un camino incierto y eso no te va a constreñir, digamos, en tu desarrollo para sacarla adelante. Tal cual.
Bueno, en verdad les quiero agradecer muchísimo ese camino que ustedes han planteado, que es la democracia. Es además un proceso lento, es colaborativo. A veces no nos gusta en un país en donde hay tanta incertidumbre, queremos soluciones rápidas, que venga alguien que nos diga qué hacer. Y obviamente también desdeñamos el diálogo, ¿no? Que como bien ha dicho Max, tiene que ver con reconocerse o solamente escucharse. En un país en donde no nos gusta escuchar al otro, donde lo tenemos sesgado o lo criticamos, la polarización enorme que tenemos son parte de los problemas que tenemos que superar. Les agradezco muchísimo por este programa especial y a todos ustedes pedirles que lo compartan. Creo que hemos convocado a 4 personas importantísimas, intelectuales, expertos en estos temas, que no siempre tienen el tiempo y la disposición para conversar de estos temas, porque en verdad lo que hemos hecho es física cuántica en 11 minutos. Nos vemos una semana más. Esto ha sido Pensando en el Perú y felices fiestas.